Muy buenas noches con todos. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy la doctora Yadira Narváez, soy médico de enlace científico de Grupo Pharma. Realmente hoy es un día muy especial porque tengo el agrado y el honor de presentar al doctor Andrés Calle, que fue uno de mis catedráticos en la parte de lo que es pregrado, y presento el presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina 2020-2024, médico ginecólogo obstetra, profesor universitario en bioquímica, fellow en American College of Obstetrician and Gynecology, perdón mi inglés, y maestro latinoamericano en climaterio y menopausia. Bueno, les dejo con el gran maestro en este momento. Permiso. Buenas noches. Grupo Pharma y Ferinject tiene el placer de invitarle al Speaker Tour 23, un evento que destacará los beneficios del tratamiento en la gestión de sangre de la paciente en la salud femenina. Le damos una calurosa bienvenida. Empezamos. Pónganle esta de acá. Sí, sí tiene. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a conversar sobre algo que hacemos todos los días, pero no nos damos cuenta que al mismo tiempo no lo hacemos. Sí, qué chiste, ¿no? Hacer esto. Sin embargo, vamos a recordar ciertas cosas que evidentemente es parte diaria de nuestra práctica profesional, pero que por cuestiones netamente quizá de olvido involuntario, no creo que por desconocimiento lo dejamos pasar. La idea es tomar otra perspectiva en el manejo profesional, que siempre es un avance, porque todos ustedes deben recordar que la ciencia avanza y nosotros vamos modificando nuestras costumbres científicas por algo siempre mejor. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer esta noche. Miren, a ver, vamos a ver. No me está respondiendo. Espérense un ratito. Es esto. No está. Ahí está. Debería pasar. Superados los inconvenientes técnicos, seguimos entonces. Miren, el objetivo de esta conferencia es gestionar la sangre en la salud de la paciente que nosotros manejamos. Sin embargo, yo voy a dejar este tema para el último de la presentación, porque creo firmemente que lo que vamos a hablar primero tiene como conclusión esto: el manejo de la sangre que todos nosotros hemos puesto cuando tenemos hemorragia postparto, cuando tenemos alguna complicación quirúrgica que involucra cambios hemodinámicos, lo que sea, es lo último que vamos a presentar. Antes de eso, quisiera prevenirles que nosotros vamos a manejar adecuadamente para tratar de evitar una transferencia de sangre, que, como ustedes saben, no es solamente pasar sangre, es costos, riesgos y todo lo que viene. Entonces, vamos a continuar con esto. Miren, esta conferencia evidentemente es auspiciada por el Grupo Pharma del Ecuador,
Sin embargo, yo me remitiré netamente a los conocimientos científicos que existen al respecto. Miren, comenzamos este tema. En el año 1987, en el mundo entero había 15% de anemia. 1987 ha pasado 37 años y miren lo que es la realidad. Al 20, el 30% de la población mundial ahora tiene anemia. Eso quiere decir que 30 años después no hemos mejorado un aspecto de salud pública como es la anemia en general. Lo cual quiere decir que evidentemente tiene que ver con políticas sanitarias, seguramente no estamos haciendo bien, pero también tiene que ver con problemas nutricionales, porque el hierro es un problema nutricional. Y claro, desde que yo tengo uso de razón, no me recuerdo que alguna vez el dinero haya alcanzado para más, siempre alcanza para menos. Y eso que, entre comillas, nosotros tenemos los alcances. Imagínense de la población que crónicamente sufre de este problema, que económicamente no tiene estos alcances. Por eso es que se dice que el mundo está gobernado por políticos que se enriquecen, pero empobrecen a la mayoría. Y este es un problema de términos sociales y económicos. Miren, y esto no solamente es de los países desarrollados. Si le miran al mundo, es rojo, rosado. Nada es verde ahí. Eso significa que todo el mundo tiene este problema. Unos más, otros menos. Pero no hay población que no tenga este problema de la anemia. Y ahora me concreto al Ecuador. Nosotros estamos en 18 millones de habitantes y miren, 30% de nuestra población tiene anemia. No estoy hablando de embarazadas, estoy hablando de la población en general. 30%, 6 millones de anémicos hay en el Ecuador. Pero si es que yo voy al análisis más profundo, a los futuros anémicos, 2.7 millones son los futuros anémicos. Cuando se tiene deficiencia de hierro, pasa de 4 a 6 meses y pasa la anemia. Eso quiere decir que nosotros ya mismo llegamos al 50% de pacientes que tienen anemia y futuros anémicos, porque esto no se resuelve de un momento a otro. Pero cuando vemos en las mujeres embarazadas, ahora solamente vamos a las mujeres embarazadas, toda la población ecuatoriana que tiene 300,000 nacimientos por año, el 65% tiene anemia. Sin embargo, nosotros estamos bien preocupados de una amenaza de parto prematuro, de la infección de vías urinarias, de la restricción de crecimiento intrauterino, de lo que sea. ¿Quién se preocupa del valor de la hemoglobina? Y bueno, se preocuparon del valor de la hemoglobina y dicen, bueno, vamos a corregirle, ¿no? Para corregirle ya se acabó el embarazo, porque para corregir una hemoglobina se necesita de 4 a 6 meses. Por lo tanto, hemos perdido tiempo. ¿De acuerdo? Eso hace, miren, ¿por qué se está yendo la imagen? ¿No? Vamos, sin boicot, ¿no? Eso hace, por ejemplo, este antecedente. Miren, yo tengo ahí, por favor déjenme la imagen, sí. Yo tengo ahí, en esa diapositiva, 5 publicaciones del año 85, 87, 90, en el cual yo trabajaba con gestantes con anemia. Solo miren los porcentajes, 46, 60, 45, 58, 40. Eso eran los porcentajes de pacientes que tenían anemia. Estoy hablando del año 84, 85, 86, 88. O sea, hace 30 años. Seguro que hoy tenemos más. Estamos teniendo 65% de pacientes con anemia. O sea, estamos yendo para atrás, ¿no es cierto? Y miren, si es que esto se hace prevalencia global, esta es una gráfica mundial. En el mundo, en las mujeres en edad reproductiva hay 468 mujeres que tienen anemia. Millones. Y si es que yo voy a estas que se embarazan, miren, del 30 pasó al 41. O sea, nunca le preparamos a una paciente para que esté lista para embarazarse en términos hematológicos. Estamos preocupados. Vas a embarazarte, toma ácido fólico. ¿No es cierto? Si saben que el ácido fólico se da solamente a las pacientes que han tenido aborto a repetición diferido, no aborto incompleto.
ácido fólico solamente se da a una paciente que ha tenido niños malformados o ya tuvo un niño con algún tipo de mortalidad intraútero, mortinato. Ácido fólico se da a una paciente que toma difenilidantoína. Nada más. Nada más. Porque además se debe recordar que el ácido fólico que una persona toma recién pasa a circular en forma de tetrahidrofolato 60 días después. ¿Para qué damos ácido fólico en el primer trimestre del embarazo? ¿No? Si cualquier problema que se produzca con la deficiencia de ácido fólico es del día 24 del ciclo, o sea, cuando ni siquiera sabía que estaba embarazada. Y ustedes le dan ácido fólico cuando venga a las 9 semanas para que no tenga malformaciones. ¿No? Esas partes científicas tenemos que volver a modificar. Miren, en esta parte se hace una clasificación general. Mujeres en edad reproductiva, 30% con anemia. Se quedan embarazadas al 40% con anemia. Y en el posparto pasan a tener 58, 60, 80% de anemia. ¿Por qué pasa eso? Porque desde que empezaron el embarazo ya estaban con deficiencia de hierro, aunque no hayan estado con anemia. ¿No es cierto? Y nosotros, por ejemplo, debemos decir, le vamos a hacer hemoglobina en el posparto. Le hacemos hemoglobina en el posparto. ¿Acaso no se recuerdan que la mujer embarazada tiene 8 litros de sangre y cuando ella da a luz en un parto normal, 400, 500 se perdió? ¿No es cierto? Todavía le sobra sangre de lo que tenía. Por lo tanto, la hemoglobina en el posparto no es un indicador de cómo está su estado de hierro. Habría que dejar pasar 60 días para valorar. Ahí está con anemia. Cuando salió de alta, estaba todavía con el exceso de sangre de la gestación. Y eso es lo que tenemos que recordar. Miren, ¿cómo empieza ese DH? Quiere decir deficiencia de hierro. Y el ADH quiere decir anemia por deficiencia de hierro. Yo no voy a hablar de la ingesta. Esto es un problema, la absorción. Hablemos, miren, de las pérdidas de sangre que tenemos diariamente, porque no queremos hablar de pacientes con patologías, sino fisiológicamente normales. El ciclo menstrual. El ciclo menstrual no es lo mismo tener un sangrado uterino abundante que tener un ciclo normal. El ciclo normal es 60 ml por mes. 60 ml es 30 miligramos de hierro por mes que se pierde. ¿De acuerdo? Pero si la paciente tiene sangrado de 7 días, 3, 4, 5 días abundantes, ya no es 60 ml. Eso es 100 ml, 120 ml. Está perdiendo el doble de hierro. Por lo tanto, el rato que pierde el doble de hierro, significa que tiene el doble de riesgo de hacer deficiencia y o anemia. ¿No es cierto? Entonces, nosotros en general le decimos, chuta, bueno, tú eres normal, tú naciste así 7 días para sangrar. Claro, no se puede modificar, pero nosotros sí podemos prevenir la deficiencia de hierro. ¿Qué conlleva eso? ¿De acuerdo? Y la otra, esta mujer con sangrado menstrual abundante se queda embarazada. Y en el embarazo se necesita 1/3 de las reservas normales de hierro. Todos nosotros tenemos 3 gramos. Necesitan 1000 miligramos. 1 gramo. 1000 miligramos no se absorbe nunca en 280 días. Nunca. Por lo tanto, sigue la deficiencia. Y después viene el segundo hijo sin haber corregido. Peor si viene el tercero. Imagínense cómo será la multiparidad. ¿No es cierto? A tal punto, miren que, ¿cuál es la etiología? Sin hablar de patologías. No estoy hablando de una mujer que tiene miomatosis, nada de eso. Eso será peor. Estoy hablando de una paciente que tiene un sangrado menstrual abundante. Miren, ¿en dónde? La anemia ferropénica es el 42%. Y la deficiencia de hierro es del 55%. Y ellas se van a quedar embarazadas. ¿No es cierto? Porque todas estas de acá se incrementaron los porcentajes y fueron aumentando. ¿De acuerdo? Miren, y esto no solamente es en la mujer en edad reproductiva, ya está en la perimenopausia. Más o menos la mitad de las pacientes que están en perimenopausia tienen
alteraciones en el sangrado. Comienzan con mayor cantidad de sangrado y generalmente ya hay un útero con miomas y la explicación es volumétrica, porque si el útero pesa 60, 70 gramos, pesa un útero normal. 50 ml de sangre recibe el útero por minuto. Pero si ahora pesa 100 gramos, porque tiene miomas, peor si tiene hiperplasia endometrial, etc., ya no recibe 50 ml, recibe 100. Y eso hace que tenga mayor sangrado. Pero nosotros vamos a la curación del sangrado. Está correcto. Eso es lo que hacemos nosotros y para eso nos formamos. Pero ¿cuándo nosotros valoramos ferritina en una paciente así? Eso quiero yo dejarles de mensaje, colegas. Miren, la deficiencia de hierro es un estado preanemia. Después viene muy fácilmente la anemia. 4 meses después tiene una persona anemia. Por lo tanto, lo que yo debería hacer es un diagnóstico, saber la condición patológica, también fisiológica. Porque si una mujer siempre menstrua 7 días o alguien menstrua 2 días, pero abundante, hay que valorar la cantidad y recordar que el ciclo menstrual normal es 60 ml por minuto. Miren, tanta importancia se da a esto, que esto es 100 veces más que el cáncer. Claro, cuando una persona tiene cáncer, con razón todo el mundo se preocupa. Pero nadie se preocupa de este otro problema que nosotros estamos viendo, porque miren, aparte de la hemoglobina, nosotros tenemos una desventaja porque estamos en Quito. Y en Quito hay menos oxígeno en la atmósfera, por lo tanto necesitamos más hemoglobina. El punto de corte de la anemia es con una hemoglobina más alta, ¿no es cierto? Aquí en Quito una mujer en edad reproductiva de tener 13, 14, 15 es lo ideal. Quien tiene menos de 13 ya está en anemia. Y no estoy hablando de deficiencia de hierro, ¿no es cierto? Miren, porque tendremos que ver las dos cosas. Cuando una persona tiene anemia, la hemoglobina tiene menos de 11 en Guayas, a nivel del mar. Estos son los conceptos de la OMS. En Quito es 12.3, ¿no es cierto? Y si yo veo la ferritina, aquí comenzamos con la materia, la ferritina es menos de 30 nanogramos mililitro. Solo para que recuerden, la ferritina se multiplica por 10 y esa es la reserva de hierro. Pues esta persona tendrá 300 miligramos de reserva, cuando la reserva hepática debe ser 800, 900 o 1000. ¿De acuerdo? Pero también puede haber una persona que tiene la ferritina menos de 30. O sea, no tiene anemia. La hemoglobina está normal. Entonces, nosotros dosificamos hemoglobina. Dice, no, tu hemoglobina es 14. No pasa nada. Pero si no le mediste la ferritina, no sabes si tiene menos de 30. Si ella tenía menos de 30, y peor si tenía los factores de sangrado, cualquier patología así, ¿no es cierto? En 4 meses está con hemoglobina menos del punto de corte. Y eso es lo que no hay dejar que llegar. Porque cuando llegó hemoglobina, ustedes doctores necesitan 4 a 6 meses para corregir, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos esto en el laboratorio, mandamos la simple biometría y tenemos la hemoglobina. Porque ¿quién de nosotros cuando tiene un examen de sangre ve el tamaño del glóbulo rojo? ¿Quién de nosotros ve la concentración de hemoglobina dentro del glóbulo rojo? ¿Sí? Siempre Gaby y el Huguito, ¿no es cierto? Pero ustedes aquí son minoría, ¿no es cierto? Miren, lo ideal sería hacer hemoglobina y ferritina. A lo mejor deberíamos hacer transferrina, pero el costo es elevado. Con que tengan ferritina es suficiente. Porque yo he visto hierro plasmático. Qué error que es mandar a hacer hierro plasmático. ¿Saben qué es el hierro plasmático? Es el hierro del glóbulo rojo que sufre la hematopoiesis diaria. O sea, se muere. Eso no es un indicador del estado de hierro. Yo tengo que valorar el estado de hierro midiendo ferritina. También con transferrina. Pero si ya tengo ferritina, es como se dice, ¿para qué voy a gastar otra vez? ¿De acuerdo? Miren, ¿qué hacemos?
Hierro plasmático, esa es la hemólisis diaria. Esto no se debe medir. La transferrina, sí, es buena. Por costo, quizá habría que analizar si le pido o no, pero la ferritina no debo dejarle de pedir, porque esto es reservas. Y doctores, para que no olviden, la ferritina se almacena en el hígado. Por eso es que una persona que toma una tableta de hierro, come hierro en la carne, come hierro en vegetales, de cualquier tipo de hierro, primero va a la circulación porta y ahí se almacena en el hígado. En el hígado se almacena y ahí están las reservas de hierro. Luego del hígado es transportado por la transferrina hacia la médula ósea para fabricar sus glóbulos rojos, su hemoglobina y todo eso. Por lo tanto, cuando nosotros estamos administrando incluso vía oral hierro, estamos aumentando las reservas hepáticas. Eso es lo que estamos haciendo. De ahí salen 40, 60 días a hacer rematopoiesis. Por eso es que si ustedes terminan de darle hierro, ¿cómo le mandan de control de hemoglobina en 30 días? Va a encontrar lo mismo. Va a encontrar lo mismo, doctores. Miren, la ferritina tiene esta sensibilidad y especificidad, las dos altas, para valorar si las reservas de hierro son buenas. Aquí les puse un ejemplo gráfico, miren, en donde hay pacientes que tienen deficiencia de hierro sin anemia. Entonces, este es el hematocrito, miren. El hematocrito que dividido para 3.3 de hemoglobina y va bajando. Y aquí tengo las reservas de ferritina, miren. Va bajando. Aquí ya están bajas, pero todavía no tiene anemia. ¿De acuerdo? Y luego viene con anemia, en donde, miren, estas siguen bajando y ya se instaló la anemia. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer siempre antes, evitar que se instale la anemia, pero eso solamente se puede si es que yo hago un análisis de ferritina. Solamente un consejo. Cuando yo he pedido ferritina, siempre que una paciente tenga alguna gripe, aunque sea, o un cortecito, se elevó la proteína PCR. ¿De acuerdo? Por eso es que si a una paciente le ven obligadas a hacer ferritina, nunca se debería hacer posquirúrgico, porque el rato que yo le corté, se elevó la proteína C reactiva. ¿De acuerdo? Por ello es que si yo veo algún problema inflamatorio, la PCR hace que la ferritina se eleve falsamente, porque la ferritina también es una proteína que sirve en la fase reactiva aguda. ¿De acuerdo? Por ello es que si una mujer da a luz, no se debe hacer ferritina, porque el parto, por más simple que sea, produjo inflamación en la dilatación del cérvix y no es un indicador. Yo lo que debería hacer antes de, para no estar haciendo después de 60 días, cuando yo ya he pasado 2 meses de pérdida de tiempo. Miren, yo les cuento esto. Aquí están algunos que fueron mis estudiantes. Miren, cuando yo era profesor de bioquímica y andaba estudiando esto en el 86, 88, 90, 95, yo quise medir cuál era la cantidad de reservas de hierro, o sea, de ferritina, a mis estudiantes y a las estudiantes de la facultad que tenían sangrado menstrual normal, o sea, 3 días menos de 60 ml. ¿Cómo se mide? Eso se puede medir. Se necesita poco colaboración. Nosotros hicimos eso. Nosotros les proveíamos las toallas sanitarias, se cambiaban en el baño de la universidad, se pesaba, se pesa, se mide y se hace eso, ¿no? Estudiantes normales, y vean que las que van a la universidad no son las más pobres de las pobres, ¿no es cierto? Miren, si es que ellas se hubieran quedado embarazadas, en el embarazo se necesita tener más de 50, porque en el embarazo se necesita 500 solo para el feto y la sangre que se incrementa. Miren, yo encontré que el 62% de mis estudiantes, si se quedaban embarazadas, iban a hacer anemia en el embarazo. ¿De acuerdo? Porque no tenían más de 500. Esa es la realidad. Entonces, vamos al análisis de la deficiencia de hierro. Ya no quiero ir al análisis de la anemia, porque todo el mundo sabe que la anemia produce, bueno, menos transporte de oxígeno, menos mecanismos de producción de energía, cansancio, etc. Pero solo la deficiencia de hierro está medido. Miren esto. Miren, si es que es una mujer joven o una mujer alrededor de la perimenopausia, miren,
produce cansancio en mujeres en casi el 60-70%. Y no solamente eso, es problemas mentales, vitalidad de la mujer en la deficiencia del olvido fácil, por ejemplo, como nosotros manejamos a pacientes con menopausia, ¿no es cierto? Y una de las cosas que maneja la paciente es, por ejemplo, olvido fácil. No hablo de bochornos porque ese es otro mecanismo, ¿no es cierto? El olvido fácil es falta de oxígeno cerebral. ¿Quién trae el oxígeno? La hemoglobina. Doctores, eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, si hemos entrado a este marco, miren, ¿qué hacemos? Escucha, nos toca pensar, nos toca estudiar, pero ese es el objetivo de esto ahora. Entonces yo quiero hacer un cambio en la conducta profesional exitosa que tienen ustedes, porque se necesita avanzar en la ciencia para prevenir. La medicina no es curación, primero es prevención, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Miren, tengo que identificar los riesgos. ¿Cómo identifico los riesgos? Paciente con sangrado menstrual abundante. Bueno, no podemos modificar sus 5, 6, 7 días o 2 días abundantes. Identificamos la ferritina. A ver si tiene menos de 50 para quedarse embarazada. Si no quiere quedarse embarazada, no tiene que tener menos de 30. ¿De acuerdo? Vean, a lo mejor tiene deseos de concebir y esto va de la mano con esto, ¿no es cierto? Peor si se queda embarazada. Entonces esos riesgos tenemos que tomar en cuenta. Para ello yo identifico la causa de sangrado, porque a lo mejor tiene hiperpolimenorrea por algún pólipo, por hiperplasia endometrial, que nosotros sabemos cómo es los tratamientos. Pero hay personas que no tienen pólipos, que no tienen hiperplasia endometrial y tienen sangrados abundantes. Entonces, no tenemos otro remedio que intervenir. Hay que excluir cualquier patología grave y esa ya es una condición de nuestra especialidad y recomendar una terapia apropiada. ¿Cuál es la terapia apropiada? Miren, esta terapia apropiada comienza en regular el ciclo menstrual, si es que hay cómo, porque en otras no hay cómo. Claro, si es que está buscando no embarazarse, ustedes saben que los anticonceptivos esto va a regular, ¿no es cierto? Y de paso matamos 2 pájaros de un solo tiro. Pero además, vamos a disminuir el sangrado menstrual siempre y cuando sea posible, porque esto mejora la calidad de vida. No le dejamos entrar en deficiencia de hierro. Miren, hay una denominación que está establecida mundialmente, ¿no? Esto está publicado incluso, y que se manifiesta con estas siglas. Se llama PALM y el otro se llama COIN, en donde ustedes ven las posibilidades, sea pólipos, sea miomas, etcétera, que son los causantes y que teóricamente se podría intervenir. Pero también hay los otros COIN que no está mucho con nuestra especialidad, porque a lo mejor es alguna coagulopatía, alguna alteración de la hemostasia, etcétera. Les quería presentar esto. Miren, estos son papers publicados al respecto de lo que estamos hablando. Si ustedes se dan cuenta, miren, cuando la hemoglobina y la ferritina sérica, antes y después del sangrado menstrual abundante, cuando se corrige, miren, a los 12 meses recién le corregimos. ¿Qué hicimos? Pusimos más de 30 la ferritina. Pero realmente para que yo tenga valores que estén superiores a 30, 50, 60, eso te previene unos 4, 5, 6 años. Se pasa 5 años. ¿No es cierto? Por lo tanto, el tiempo es determinante. Miren cuántas mujeres con sangrado menstrual abundante han recibido tratamiento. Nosotros le diagnosticamos, ¿no? Al 37% no recibe tratamiento, de 63. Cuando se van, miren, solo ellas recibieron tratamiento para el sangrado menstrual abundante. Lo hicimos como que fuera normal. Peor si esta mujer ya tuvo un embarazo. Si ya tiene un embarazo, el pronóstico se vuelve totalmente crítico, porque todo ello tiene que ver con el rendimiento y el crecimiento fetal. ¿Acaso nosotros no nos damos cuenta? Todos nosotros aprendimos que cuando un recién nacido tiene 2.500, 2.400, está clasificado como restricción, etcétera. Todos nosotros sabemos que eso produce la anemia, ¿no? Se aprende en la materia. Pero ¿por qué eso sucede?
Porque nosotros le dejamos que tenga anemia a esa paciente antes de que se embarace. Debíamos haberle corregido. Y esto es lo que es súper importante. Hay que hacer un diagnóstico precoz e investigar la deficiencia de hierro. Porque ya cuando tienen anemia solo hacen hemoglobina, ya diagnostican anemia. Antes hay que hacer, cuando todavía la paciente no está con anemia. Porque miren, ¿cómo haría yo en el primer trimestre del embarazo? Cuando viene y nosotros mandamos urea, glucosa, creatinina, BDRL, VIH, todos los exámenes que se hacen. Añadan, por Dios, ferritina. Añadan ferritina. No, yo les cuento que hice una encuesta online hace unos 4 o 5 años, así, con llenando este formulario, y yo pregunté, seguramente a algunos de ustedes les puede haber llegado, les pregunté, les decía, doctor, ¿por qué usted no manda a dosificar ferritina? Y les daba las respuestas. El 92% me contestó, hace 4 o 5 años, ¿para qué sirve la ferritina? Sí. Entonces me fui al laboratorio, a todos los laboratorios, aproximadamente a unos 60 laboratorios de Quito, les mandé el mismo formulario. ¿Por qué ustedes no dosifican ferritina? No. El 95% me decía, porque nadie pide. No. Y si saben que la ferritina es más barato que dosificar la prolactina, que la TSH, que la T4, vale la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Miren, cuando nosotros tenemos una paciente que ya desgraciadamente no le conocimos antes para saber si tenía sangrado menstrual abundante, ya vino embarazada. No se olviden de dosificar ferritina, doctores, porque esto es fundamental. Porque ahí van a decidir si dan hierro oral o dan hierro intravenoso. Cuando viene una paciente embarazada y tiene una ferritina más de 50, solo hierro oral, doctores. Solo hierro oral. Y el hierro oral, a lo mejor en la vitamina prenatal mismo, no aparte. Porque ya van a ver la absorción cuando damos exceso de dosis. Pero si la ferritina está menos de 30, están obligados a poner hierro intravenoso, doctores. Porque si no, el mes 7, 8, 9 va a tener anemia. Y justo el mes 7, 8, 9 es cuando se triplica el peso. Porque ustedes, doctores, saben que el embarazo a las 24 semanas pesa 600 gramos, a las 28 semanas pesa 1000, y de 28 a 38 pesa 3000. Y para eso se necesita ATP. ¿Quién da el ATP? Es el oxígeno. Sin oxígeno transportado por la hemoglobina hay menos ATP. Esa es la explicación del bajo peso al nacimiento en pacientes que tienen anemia. ¿De acuerdo? El hierro oral parece la solución, pero todo eso vamos a ver ahora. Porque si la ferritina es buena, ¿no es cierto? Yo le debo dar hierro, porque ustedes dirían, bueno, ¿y para qué le doy hierro si la ferritina está buena? No, están previniendo, porque la mujer embarazada va a gastar 1000 miligramos. 1000 miligramos. ¿No es cierto? Eso es 1 gramo. Y si ustedes le dan hierro, va a hacer que ese gasto al menos sea cubierto parcialmente, porque no se avanza a cubrir en 280 días 1000 miligramos. Y así evitan que vaya en deficiencia de hierro. Miren, la hepcidina tiene este papel y esto es fundamental, porque nosotros en la desesperación podemos decir, miren, darémosle hierro. De vez en cuando veo una paciente que le ha dado 2 tabletas de hierro al día. ¡Qué equivocación! Esta es una equivocación científica, ¿no? Ahora está plenamente probado que cuando hay exceso de hierro, se eleva una proteína. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Miren, este es el hierro no hemínico. El hierro no hemínico es una tableta. No viene en... Cuando nosotros damos esto, miren, hay una enzima que se llama ferrireductasa que sintetiza una proteína que se llama ferroportina, y esta ferroportina hace que ingrese el hierro hacia la mucosa intestinal. Si es que era trivalente, le transforma en divalente e ingresa a la circulación. Cuando es hierro hemínico, todo el mundo está contento porque es carne y todo. No, lo que pasa es que el hierro hemínico
La hemoglobina es rota la molécula y libera el hierro. No se absorbe hemoglobina, doctores, porque la hemoglobina es proteína y el organismo no absorbe proteína. El organismo absorbe aminoácidos, no proteína. Por lo tanto, no se absorbe hemoglobina. La hemoglobina lo único que tiene es que cuando se rompe, libera 4 átomos de hierro. O sea, hay más oferta de hierro. Pero una vez que le libera, el mecanismo es el mismo. Viene la ferroportina y luego tiene que ingresar. ¿De acuerdo? Pero cuando nosotros estamos dando exceso de hierro, el organismo dice, acabo de absorber tanta cantidad de hierro y el exceso de hierro en el intestino sintetiza esta proteína que se llama hepcidina. La hepcidina le bloquea la ferroportina, por lo tanto no se absorbe. ¿Cuál es el exceso de hierro? Dar más de 100 miligramos diarios en sal, porque damos sulfato ferroso 100 miligramos, damos fumarato ferroso 100 miligramos, citrato ferroso, etc. Cuando nosotros damos exceso de hierro, se eleva la hepcidina y no deja absorber. Por ello es que ahora se sabe que las dosis bajas, y si ustedes se han dado cuenta, los nuevos productos que tienen hierro, solo tienen 60, 65, 70, porque esos no saturan y no se eleva la hepcidina. Hay incluso otros trabajos en los cuales dicen no hay que dar diariamente, porque cuando la hepcidina se eleva por haber dado 120 miligramos de alguna sal de hierro, pasa 5 a 7 días en bajar. Eso quiere decir que el hierro de ahora, 100 miligramos se absorbió, me elevó la hepcidina. Mañana, bloqueado. Pasado, bloqueado. 5 o 7 días que le estaban dando de gana hierro, porque con la hepcidina no se absorbía. ¿De acuerdo? Por ello es que el consejo incluso científico de la OMS es dar 2 veces por semana. Dar 80 el lunes y el jueves 80. Eso absorbe más que dar todos los días. ¿De acuerdo? Miren, este es un semáforo para que no olviden. Cuando ustedes ven el semáforo, se van a acordar que la hepcidina me para. Medio estoy pasándome de 100, se prendió el amarillo. Tengo que bajar de 100. Ahí tengo un camino verde. Y claro, esto les quiero recordar, esto solamente porque yo sé que ustedes lo aprendieron. Miren, el organismo necesita 20 miligramos diarios para fabricar sangre. No, 20 miligramos diarios quiere decir 2 de ferritina, 2 nanogramos, multiplicado por 10. Por lo tanto, ¿quién tiene 30? 15 días nomás le queda para la médula espinal, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Cuando hacemos este análisis, miren, yo me contento, este es mi mecanismo, la hemoglobina y la ferritina, esto es bueno, pero el costo-beneficio, creo, en nuestra población depende de la persona, no hay que hacerle gastar de gana. Igual el PCR lo harán si es que es necesario. Toda paciente que sospechen de algún problema inflamatorio, es importante eso. Miren, el sangrado uterino anormal es la primera causa de estos problemas. Y estamos diciendo en personas que no consultan, sino porque fueron a la historia clínica y dice, yo menstruo 7 días. Ah, no, yo menstruo 3 días, pero súper abundante. Ahí comienza la sospecha, ¿no es cierto? Miren por qué. Incluso todas estas sociedades científicas que son las que norman los procedimientos, las publicaciones y todo esto, lo que hacen es sugerir que el hierro debe ser incluido en pacientes con anemia ferropénica de ley, pero no solamente en eso, en la deficiencia de hierro también, ¿no es cierto? Porque si yo voy a dar hierro oral a la paciente que tiene, no embarazada, más de 30, tiene 35, muy próximo está abajo de 30, ¿no es cierto? Pero si tiene 60 y no piensa embarazarse, no le den hierro. Pero si tiene 32 y está pensando embarazarse, hay que darle hierro. Ella espero que tenga 50 antes de empezar el embarazo. Pero como no es una urgencia, ¿no es cierto? Le vamos a dar hierro, dosis bajas, y después de 6 meses le volvemos a medir. Pero si ya llega embarazada,
y le mido la ferritina y tiene menos de 50, ya no es hierro oral. Ya no es hierro oral. Cambió la perspectiva. ¿De acuerdo? Porque nosotros, ¿cómo podemos corregir la hemoglobina? Lo último que se nos ocurre es hacer transfusión de sangre. Eso es lo último que se nos ocurre. Sin embargo, de vez en cuando, bárbaramente se ve, ¿no? Aquí en Quito no he visto, pero en ciudades de provincias, que la anemia curan pasando sangre, ¿no? Entonces, todo eso es una barbaridad, ¿no es cierto? El hierro intravenoso es un tratamiento eficaz muy significativo en pacientes indicadas. Entonces, recalco, 30 en edad reproductiva, 50 en mujeres embarazadas de ferritina, porque cuando yo le doy el hierro intravenoso, le doy, por ejemplo, 500 miligramos, le acabo de dar 500 días de hierro oral en un solo momento. No, le acabo de dar 50 de ferritina. Divídanle para 10. Eso es fundamental, miren. Y si ustedes se dan cuenta, miren, aquí está la posibilidad de dar hierro intravenoso. Todas estas sales existen, unas han desaparecido, miren. El hierro gluconato ya ha desaparecido. El hierro sacarato sí existe. El febromixtol no existe en el Ecuador. La carboximaltosa férrica existe en el Ecuador. El hierro dextrano ya nos olvidamos, ¿no es cierto? ¿Por qué teníamos miedo a administrar hierro? Porque el hierro que nosotros teníamos en los hospitales y todo en esas épocas de problemas sanitarios y todo eso era hierro dextrano. ¿Por qué el dextrano producía estos efectos anafilactoides, indeseables y todo eso? Porque, doctores, cuando yo pongo algo a la vena, me ingresa dextrano. Y el dextrano no es normal en sangre, así como no es normal que haya bacterias en sangre. ¿No es cierto? Lo que es, si yo pongo hierro sacarato, ¿qué es la sacarosa? La sacarosa es la unión de glucosa con fructosa. Entra, el agua le separa y es glucosa y es fructosa. Las dos tenemos en sangre. Por lo tanto, no es extraño. ¿Qué es la maltosa? La maltosa es dos glucosas unidas. Cuando se separan por una molécula de agua del plasma, es dos glucosas. No me vayan a decir algo, oiga, en diabéticos no hay cómo. Dos glucosas, doctores. Hay que hacer peso molecular para tener la cantidad de glucosa que circula en una persona. Cuando yo tengo 100 miligramos de glucosa, yo tengo 1.000.000 de moléculas de glucosa. Le van a poner 2, doctores. ¿De acuerdo? Miren, el hierro intravenoso hace que esto tome viada, miren. Y en 42 días yo tengo corrección de la ferritina. Una vez que tenga corrección de la ferritina, nunca faltará el hierro en la médula espinal. Nunca faltará en la médula para poder hacer sangre. Por lo tanto, miren, las indicaciones tienen que ver con una necesidad de corrección rápida que sea significativa, lo que les he contado, especialmente en la mujer embarazada, porque nosotros no solamente tenemos que pensar en que la mujer embarazada va a dar a luz, tenemos que ver la cantidad de peso del recién nacido. No es lo mismo tener un niño de 2.700 normales, no 2.700, que 3.000. Los dos son normales. ¿Quién tiene más sistema nervioso central? ¿No? Por eso se inventó la estimulación temprana para los prematuros, porque nacían de 2.000. ¿Qué es la estimulación temprana? Hacerle ver colores intensos, bulla, porque el color intenso produce transmisión sináptica y la bulla produce transmisión sináptica. Porque ellos con 2.000 nacían con menos masa cerebral y había que hacerles que caminen al año y medio. Esa es la diferencia por la cual Pepito caminó a los 12 meses y Juanito a los 16. Eso es sistema nervioso central, eso tiene que ver con el peso. Y nosotros debemos estar no solamente preparados para manejar el embarazo, hay que garantizar al menos que no vaya a ser asambleísta luego. ¿No es cierto? Eso es fundamental, la ganancia de peso. Pero tampoco se exageren porque por ahí sale alguien en la televisión y me dice, mi hijo tuvo 4 kilos, 500.
Pésimo control prenatal, doctores. Pésimo control prenatal, se llama macrosomía, el que supera los 3.500. Eso no es que tiene más células, es que tiene células edematizadas. Por eso bajan luego de peso. Es muy diferente, ¿no? Entonces, el hierro, ustedes identificados en el primer trimestre del embarazo, cuando la paciente vino con la ferritina, se preparan para el segundo y tercer trimestre a administrar hierro intravenoso. Eso no es inmediato. Déjenle a la paciente en el primer trimestre del embarazo. Ojalá no tengamos que hacer nada. No hay que dar nada. Solito el embarazo crece. Lo único que nosotros deberíamos hacer es progesterona y HCG. Y de acuerdo a las cantidades se sabe el pronóstico. Aquí hay buenos amigos ecografistas, ¿no es cierto? El eco es la foto de hoy. Mañana la HCG puede estar baja. Y la HCG es la hormona de crecimiento del embrión. Si la hormona baja, dejó de crecer. Si dejó de crecer es aborto diferido. Y la foto de ayer estaba súper bonita. ¿No es cierto? Mañana es aborto diferido. Lo que dice el embarazo es en el primer trimestre solo progesterona y HCG. Y eso, si ustedes quieren hacer cadena, se hace cada 10 días. Y debe ir creciendo la HCG. La progesterona pueda que sí, pueda que no. Porque la progesterona solo tiene que ser más de 20. Porque la progesterona evita la contracción. Cuando hay contracción, eso se llama aborto incompleto, que es diferente. ¿De acuerdo, doctores? Miren, el hierro intravenoso, una vez administrado, el monitoreo tiene que ser, miren, 6 semanas, 4, 6, 8 semanas después. ¿No? Porque nosotros mejoramos el rato que introdujo en la vena es sangre de retorno. Después va a pasar por el hígado. En el hígado se incrementa la ferritina. Pero pasa tan rápido que no se deposita todo lo que dejaron. También se pasa por riñón y se elimina un poco, ¿no? Entonces, los 500 que yo administré, en realidad unos 300 se van a depositar en el hígado. El resto se fueron por el riñón. Eso significa 1 año de administración de hierro oral. En el segundo y tercer trimestre es donde yo tengo que poner hierro. ¿No es cierto? Y lo fácil de administrar hierro intravenoso en embarazadas con ferritina menor de 50, doctores, les recalco. Y claro, estos son los hierros más fáciles de encontrar. El hierro sacarato es solo 100 miligramos de hierro sacarato. Se puede administrar, pero le administra 100, o sea 10 de ferritina. Y claro, nosotros tenemos que valorar también, la paciente vendrá la otra semana. No, vendrá el otro mes para lo mismo, porque solo le puse 10. Mejor sería ponerle 500 de entrada, ¿no? ¿Por qué? Yo le voy a poner solo 100. No, dice, es que fue de más. Mejor que fue de más, no hay toxicidad. No hay toxicidad, se va a depositar en el hígado y le servirá para más años después. ¿No? Esta es la forma de calcular y nosotros como estamos aquí, miren, aquí tenemos las personas que tienen la hemoglobina de 10 a 14, midiendo la altura. ¿No? Porque si nosotros estamos en Quito, deben tener más de 12, 3, si es embarazada. Si no es embarazada, tiene que tener 13 para arriba. ¿No es cierto? Pero aquí tenemos el peso. Generalmente este es el peso de adultos. Entonces, si ustedes tienen una hemoglobina por aquí, se requiere 2 ampollas. Pero si es que necesitan, porque hay hemoglobina menos de 10, se requiere 3 ampollas. 1 ampolla por semana, doctores. 1 ampolla por semana. Pero a lo mejor la paciente no viene o porque la economía no le permite dar todas las semanas. Bueno, hoy 1 mes, el otro mes y el otro mes. El beneficio es igual. ¿No? Este hierro carboximaltosa es la elección. No porque yo lo esté diciendo, es que porque científicamente así lo ven. Yo pongo 500, no he puesto 100 y peor hierro oral. ¿No? Ya les dije quiénes son las pacientes que tienen que recibir esto. Y miren, las pacientes quirúrgicas, nosotros que hacemos histerectomías, ¿no? Nosotros que hacemos miombectomías, ¿no? Le hicimos chequeo prequirúrgico, hemoglobina, tiempos de coagulación, glucosa. ¿Por qué no pidieron ferritina? Porque es muy probable
que si la ferritina estaba menos de 30, le acaban de sacar los miomas. En la recuperación, si la ferritina menos de 30, antes de que le saquen la dextrosa, le paso 500. Le paso 500 y le mejoraré. No, porque ya vieron que la deficiencia de hierro no solo produce anemia, produce cansancio, produce disrupción mental. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces la paciente que entró a operarse, no solamente sale sin el problema de la operación, del mioma o del quiste, lo que sea, salió con buenas reservas de hierro. Y si ustedes le pusieron 500 y la paciente no se va a quedar embarazada, tiene hierro para los 5 años, aunque no coma. Eso es muy importante, miren. Siempre nosotros vamos a hacer un análisis de la hemoglobina, y ya les decía, más o menos hay que dejar pasar 3 a 6 o 8 semanas para poder evaluar. Porque yo no quiero hablar hoy, miren, del hierro de esto. No, yo les decía a los amigos, algún día ojalá me dejen hablar de la neurobiología del hierro. No, ahí veremos por qué el olvido fácil. No, ahí veremos por qué una persona tiene tendencia a las infecciones cuando tiene anemia. ¿Acaso no se han dado cuenta que los niños de hijos pobres que nacieron de un embarazo de madre pobre, que están dando solo leche, ¿no es cierto? Leche que sale de la ferritina de la madre. ¿Y si la ferritina está baja? ¿Qué leche va a salir? Un niño debe nacer con hierro para 6, 8 meses, que es lo que le dura. Pero si la madre no le pasó porque ella estaba en deficiencia, tenía menos de 30, el hierro le dura 2 meses y al tercer mes el lactante está con anemia. Y ese es el que está todos los meses en el hospital Bacortis con diarrea, con rinitis, con infección, con neumonía, todo. Porque esto tiene que ver con la fabricación de anticuerpos, colegas, ¿no? Siempre nos hemos acostumbrado solamente a ver la anemia. Pero el hierro tiene 37 funciones en el organismo, ¿no? Miren, vamos a terminar con estas breves diapositivas. No se olviden, esto es solamente cuñas, que el hierro se absorbe en pH ácido. Bueno, en el organismo todo se absorbe en pH ácido, todo, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que ya no existe personas que le dan vitamina que tiene hierro o hierro después de comer. Yo creo que aquí no existe eso, no. Eso es antes. Y se sabe que el hierro para absorberse necesita 10-15 minutos antes de comer. No se le debe dar a las 10 de la mañana, porque de ley hace pH ácido. Y a las 11 de la mañana está con dolor epigástrico. Y a mañana ya no toma, por hiperacidez. Lo que si ustedes le dan 10 minutos antes del almuerzo, ya come y se acabó la hiperacidez. ¿De acuerdo? ¿No? Esta es la cantidad de hierro que necesita la mujer embarazada. Mira, 1000. Que es lo que les acababa de decir hace un rato. Y claro, esto tiene que ver con producción de agua endógena. Miren, nosotros comemos carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? ¿Qué es la glucosa? C6H12O6 es. ¿Qué es un aminoácido? C6, bueno, no C6, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno es urea, doctores. El carbono, hidrógeno y oxígeno es para hacer CO2 y agua. Pero siempre falta oxígeno, porque la glucosa solo tiene 6 oxígenos. Y yo tengo que fabricar agua. El agua se fabrica. Estos hidrógenos son de la glucosa. El oxígeno es de la hemoglobina. Y eso produce ATP. Cuando yo hago agua, produzco ATP. ¿Por qué creen, colegas, que cuando yo estoy trotando sudo? Esa es agua endógena. Esa es agua endógena por hacer ATP. Entonces, si yo no hago ATP, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Miren que se producen síntomas y signos clínicos. Y claro, yo puedo decir, solo los 2 primeros, miren. Bajo peso al nacer, restricción del crecimiento. Volvemos a las neuronas, ¿no es cierto? Parto prematuro, infección de vías urinarias. Todo eso puede producir. Cuando vemos qué es el peso al nacimiento, es cuántas células tiene el feto al nacer. Solamente se iniciaron 2 células, el espermatozoide y el óvulo. Hicieron la célula pluripotencial, comenzaron 2x2, 4x4, 16x16, etc.
Cuando ha pasado 9 meses hay 19 billones de células en un feto de 3 kilos. Y miren, ese feto de 3 kilos pasa 20 años para tener 70 kilos. Desde 3 kilos a 70 kilos solo se multiplicaron 2 billones de veces las células. Ya saben cuántas células tenemos nosotros, ¿no es cierto? En el embarazo es 9 veces más la velocidad de duplicación celular. Y eso da el peso. Eso da el peso, miren. Para otra cosa, las hormonas anabólicas del embarazo, producidas en la placenta, estrógenos, progesterona, insulina, HCG, lactógeno placentario, ¿qué es lo que hacen? Duplicar la placenta, crecer. Cuando crece la placenta es células. Para hacer células se necesita oxígeno y ATP. Por lo tanto, ¿quién produce la progesterona en el embarazo? La placenta. Si la placenta es de 300 gramos, tendrá X cantidad de progesterona. Si tiene 400 gramos, tendrá más progesterona. Doctores, la deficiencia de progesterona produce contracción, porque la progesterona es la que bloquea la contracción, inhibiendo el paso del calcio de la brecha presináptica a la pasináptica. Es lo mismo que los que nosotros decimos calcio antagonistas. Eso hace la progesterona, evita la contracción. Si la placenta es pequeña, menos progesterona, viene una infección de vías urinarias, libera prostaglandinas, labor de parto porque le venció a la progesterona. Por eso es que ustedes ven, colegas, que hay pacientes que tienen IBU y no necesariamente tienen labor de parto, y otras sí. Eso depende del tamaño placentario. Y yo tengo que favorecer el tamaño placentario. ¿Cómo? Nunca me debe faltar oxígeno. Nunca me debe faltar oxígeno. ¿No es cierto? Miren, bueno es el efecto de la progesterona. Pero también yo puedo decir, por ejemplo, las infecciones. 33% de las mujeres embarazadas desarrollan infección de vías urinarias. Ahí está la ferritina. Ahí está la hemoglobina. Es transporte de oxígeno, porque cuando yo hablo de infecciones hay 2 mecanismos. Miren, si es que hay anemia, hay menor ATP y menos síntesis de inmunoglobulinas. Pero además, si es que yo tengo anemia, carencia de hierro, deficiencia de hierro, la actividad de los macrófagos baja. Los macrófagos dependen del número de núcleos que tienen. A mayor número de núcleos, hay mayor defensa celular. Por lo tanto, aquí hay 2 poderes sinérgicos. Deficiencia de hierro que me altera la defensa humoral y me altera la defensa celular. Por ello es más fácil que una persona que tenga deficiencia de hierro, y peor si tiene anemia, que haga fácilmente infección de vías urinarias, por decirlo más frecuente. Pero también puede hacer amigdalitis, también puede hacer cualquier tipo de infección. ¿De acuerdo? Siempre que nosotros vemos esto, miren, cuando hay infección se produce muerte celular. En la vejiga se produjo muerte celular, en la mucosa. La célula libera ácido araquidónico, el de la membrana, prostaglandinas. Y las prostaglandinas producen labor de parto, doctores, ¿no? Y claro, todos se preocupan del feto. Si la placenta es pequeña, quiere decir, no estoy hablando de hipertensión. Ese es otro problema. Si la placenta es pequeña, menos sangre pasa al feto. Y si el feto recibe menos sangre, recibe menos oxígeno, menos ATP, peso más pequeño. Y peor si está en labor de parto. Porque en labor de parto hay hipoxia fisiológica. Peor. Entonces todo esto se va complicando, doctores. Todo esto se va complicando. Peor si es que la paciente dio a luz y tuvo una hemorragia postparto. No, tuvo un sangradito más de 500. No, todo esto. Es preferible tener más hierro para tener un sangrado de 800 y poder recuperarme más rápido que no tenerlo, porque si no, no lo voy a recuperar. Y miren, en las mujeres menopáusicas también puede haber estas hiperpolimenorreas, miomas. A lo mejor necesita una cirugía, vamos a hacer una histerectomía, lo que sea. Bueno, valoramos hemoglobina, glucosa, tiempos de coagulación. ¿Por qué le dejamos a la ferritina? ¿No? Si a lo mejor en la recuperación yo ya le puedo poner hierro. ¿No es cierto? Entonces, todo este campo termina con esto, miren. La idea de esta conferencia era hacer la introducción que he hecho un poco larga, pero ahora viene esto cortito. Miren, esto es un mando de la OMS, que es la gestión de sangre. ¿Por qué la OMS regula esto? Porque siempre hay problemas de provisión de sangre.
Siempre hay problemas de provisión de sangre. Y estos problemas, bueno, estos son los autores. Yo estoy ahí metido en este balde, ¿no es cierto? Y lo hemos hecho, este documento que relata lo siguiente, miren. Los hemocomponentes son fundamentales que hayan en todo hospital, es parte del sistema de salud. Por eso es que yo siempre me preocupo y digo, ¿qué tan buenos serán los derechos? ¿No es cierto? Porque todo el mundo tiene derecho a la salud, todo el mundo, es un derecho humano, ¿no es cierto? O sea que el derecho humano de las mujeres que dan a luz en el Andrade Marín o en la maternidad es diferente del derecho humano del que da a luz en Salcedo, ¿no? Porque ¿qué tal si en Salcedo se produce hemorragia posparto? ¿No? Y quieren sangre. El familiar Rambato, a la Tacunga, ¿no? ¿Está claro? Entonces, todo eso es un derecho. Miren, 112 millones de donaciones anuales existe a nivel global, pero solo el 54% son utilizadas en regiones de bajos ingresos. Por el costo, porque a una paciente que le dice, le vamos a pasar sangre, lo primero que le dice, un familiar que venga a donar, ¿sí o no? Va el familiar a donar y de cada 4 donadores, 1 es rechazado porque estaba con deficiencia de hierro. Peor si tiene alguna infección. ¿De acuerdo? ¿No? Miren, por lo tanto, lo que hay que saber es ver los niveles de hemoglobina antes de, para que incluso el donante tenga buena ferritina. Esto no se aplica, ahora estoy hablando de mujeres, pero también se aplica para hombres, sino que el hombre no tiene menstruación o no tiene pérdida de sangre permanente, pero si se alimenta mal, también es ferritina. Colegas, ¿quién de ustedes se ha dosificado ferritina? Los hombres. No. Les invito, ¿no es cierto? Miren, los costos varían de acuerdo al país. ¿Puedes dejarnos un ratito, por favor? Sí, me desconcentras. Sí. Miren, los costos dependen de cada país. En el Ecuador, el costo de una pinta de sangre es como $480. No, porque no solamente es recibir, hay que procesar, hacer exámenes, almacenar, descongelar y todo. ¿No es cierto? Esos costos, y nadie pasa una pinta de sangre, ¿no? Porque si tú pasaste un paquete globular, no era necesario. No era necesario. Siempre que se pasa sangre hay que pasar al menos 2, porque había problemas hemodinámicos. Este es un enfoque multidisciplinario. Ahora les está hablando un ginecólogo, pero que sé de nutrición. ¿De acuerdo? Pero aquí se necesitan hematólogos. Aquí también se necesita gente que maneje enfermedades crónicas, que son los problemas generalmente de la población que va avanzando. Entonces, los objetivos de este documento era lo que ustedes están leyendo: crear conciencia entre los profesionales. Aquí estamos muchos profesionales de la importancia de tener buena cantidad de hierro aunque no tengas anemia. Peor si tienes anemia, porque si tenías anemia y necesitas alguna cirugía, a lo mejor necesitas sangre. Y todo eso elevó los costos. Si nosotros comenzamos a trabajar además con ferritina y valoramos lo que les he dicho, a lo mejor es bueno administrarse hierro y tener una buena ferritina. Aunque hayas perdido sangre o vayas a perder sangre, no necesitarás transfusión de sangre, porque eso eleva la atención. Miren, el manejo de derivados tiene que ser con un enfoque multidisciplinario. Yo como ginecólogo no le puedo decir, tráeme un paquete de sangre, ahí estará el hematólogo. Entonces, estas cosas van conociendo todo el mundo. Ahora están invitados ustedes, ¿no es cierto? Y claro, se llama PBM, este método hecho por la OMS. En cada continente hicieron un grupo científico. Yo fui parte de América, ¿no es cierto? Entonces, el PBM es Patient Blood Management, que quiere decir manejo de la sangre en pacientes. ¿De acuerdo? Y así es como le van a conocer. ¿Por qué esto lleva este beneficio? Miren, los primeros beneficiados son las autoridades de salud. No, claro, ¿qué tiene que ver el ministro de salud en esto? O el director del hospital. Menos costo, menos demanda de sangre, ¿no es cierto? Menos morbilidad. ¿Qué tienen que ver los profesionales de salud del equipo? Recuerden cómo todos nosotros nos estresamos cuando una paciente está mal. Yo diría hasta más tranquilo,
porque no tienes que pasar sangre, no bajó tanto la hemoglobina, ¿no es cierto? Miren, todos los hospitales y casas de salud se benefician con esto, e incluso las aseguradoras, porque tendrán que repagar menos, ¿no? Incluso las aseguradoras. Con esto, 2, 3 diapositivas a cabo, miren. Hay que utilizar las 3E en medicina. La evidencia del mundo real a partir de ensayos clínicos y metaanálisis. Yo no sé, yo que ando haciendo docencia, ¿por qué sale un X artículo en un paper? ¿No es cierto? Salió ayer. Le leemos y dice, esto es. No, esa es la versión del investigador. Yo he publicado. Y cuando yo publico, esa es mi versión. No es la ciencia. Entonces, leer un artículo es leer la versión del que publica. ¿Para qué creen que existen las revisiones sistemáticas? No, las revisiones sistemáticas que cogen 100 artículos del mismo tema y siempre que uno publica le pone materiales y métodos, lo que nadie lee. No, le pone cómo hizo el procedimiento. ¿Para qué se pone eso? Para que otro replique. ¿No es cierto? Entonces, cuando se juntan 100 papers, se ve si es que la tendencia es más del 95% hacia el mismo resultado. Eso es conocimiento. Y el conocimiento se pone en libros. Por eso los libros dicen, 20 años que se conoce esto. No, 20 años que se demoró en sentar el conocimiento. Y esto es lo que yo les estoy pasando ahora. Miren, la economía de este procedimiento PBM brinda la oportunidad de reducir costos. No, el costo total de atención no será necesario todo el tiempo de buscar reponer sangre a través de la transfusión, sino a través de las reservas de hierro que tenga la persona. Y se necesita ética. Todos nosotros practicamos ética, esto está por demás decirles, colegas, ¿no es cierto? Miren, esto tiene 3 pilares: detección, evaluación y diagnóstico de la deficiencia de hierro. Para eso, ferritina. Ferritina, doctores, no hagan solo hemoglobina, no hagan solo biometría. Cuando hagan biometría, hagan ferritina también. Identifiquen los tratamientos que se puede hacer de acuerdo a lo que les he permitido transmitir hoy. Porque esto tiene estas ventajas. Miren, una ventaja de hacer, por ejemplo, hemostasia quirúrgica. Todos nosotros somos cirujanos, unos más hábiles, otros menos hábiles, otros hacemos sangrar más, otros sangrar menos. Todo esto es parte del procedimiento. Y utilizar todas las medidas apropiadas para aprovechar y optimizar la tolerancia fisiológica de una persona de hacer sangre, no de ponerle sangre, doctores, ¿no? La anemia siempre representa un problema de salud pública, lo que comencé diciendo al principio. Y siempre en nuestro ámbito, en la ginecología y obstetricia, el sangrado menstrual abundante es la primera causa de deficiencia de hierro. ¿No es cierto? Porque cuando estemos con hematólogos, entonces hablaremos de hemofilia. ¿Cuántos hemofílicos hay en el Ecuador? Sí, está claro. Entonces hay que hacer prevalencia por números. Y en eso, todas las especialidades nosotros les ganamos en deficiencia de hierro. En todas las especialidades. Porque un traumatólogo tiene una fractura. ¿No? Una fractura no es tan frecuente como un nacimiento. ¿De acuerdo? No hay 300,000 fracturas en el Ecuador que por año. Eso hay de nacimientos. ¿No? Miren, hay que incorporar a la biometría el perfil de la ferritina e individualizar la terapia de acuerdo a lo que hoy les he plantado. Finalmente, miren, siempre hagamos un análisis de la deficiencia de hierro, no solo de la anemia. Siempre hagamos un tratamiento preventivo, precoz, no después. Creo que esta era mi última. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. No sé si por parte del auditorio tienen alguna pregunta, alguna duda para que la puedan compartir con el doctor Andrés Calle. Bueno, por parte de Grupo Pharma, pues nuevamente muchas gracias, el compromiso, el compartir esta noche con cada uno de ustedes.
me pongo a las órdenes. Mi nombre es Santiago Vallejo y estoy a cargo de la gerencia de unidad de hierros. Cualquier novedad, duda, pues estamos a las órdenes. Al inicio del salón les habían dado un pequeño ticket que es un QR. Es una encuesta de satisfacción que eso nos lleva mucho a nosotros para la realización de siguientes eventos, para que nos puedan dar su punto de valoración. A continuación, pues vamos a degustar una cena para terminar pues la noche con una excelente ponencia del doctor Andrés Calle. Y pues estaremos viéndonos más adelante en otros eventos. Muchas gracias a todos. Claro, yo siempre decía, Santiago, a mis alumnos, ahora a mis colegas, cuando no hay preguntas sucede dos cosas de la clase. ¿Entendieron todo o nada? No, muchas gracias. Gracias.